Muy buenos días. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, el análisis combinatorio. Bueno, ¿qué es la combinatoria? Es una parte de las matemáticas que se ocupa de estudiar procedimientos y estrategias para contar los posibles elementos o agrupaciones que se pueden dar en un conjunto de un modo rápido. El estudio de la combinatoria constituye el análisis y solución a muchos problemas relacionados con la teoría de las probabilidades y sus aplicaciones prácticas. Es muy importante saber que los problemas de análisis combinatorio debe enfrentar biólogos, físicos, químicos, matemáticos, ingenieros y muchos otros. Por eso es muy importante que tú los conozcas. Nosotros ya vimos el primer estudio de análisis combinatorio en temas anteriores, como son las permutaciones. ¿Qué era una permutación? Es una forma de ordenar y arreglar la totalidad, todos los conjuntos que a mí me den, no por partes, sino todos los conjuntos. Esto se lee permutaciones de n elementos tomados de n en n. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a dar 5 bolas de colores diferentes. Tenemos una bolita roja, una bola amarilla, una bola azul, una bola celeste y una bola tomate. Bien, y te pregunto, ¿de cuántas maneras puedo ordenarlas? ¿Recuerdas? Entonces, la permutación es la solución, porque la palabra clave es todo. Ocupo todo el material que me da. Entonces, como tengo 5 bolas, factorial quería decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Existe 120 posibilidades en las que yo pueda ordenar estas 5 bolas. Ahora que luego me pregunte la probabilidad de, es otra cosa, que por ahora no lo vamos a analizar. Recuerde, la permutación es cuando yo uso todos los elementos y quiero ordenarlos. Bien, pero ¿qué pasa si dentro de estas permutaciones hay cosas que se repiten? Por ejemplo, si construimos las permutaciones sin repetición de 5 elementos en las que el número 1 se repite 2 veces y el número 2 se repite 3 veces. Entonces a mí me dice que tengo que formar grupos de cuántas maneras se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Esta vez los elementos del 5, 1 se repiten 3 veces y el 1 se repite 2 veces y el 2 se repite 3 veces. Ya no puedo hacer n factorial, 5 factorial. No. ¿Por qué razón? Porque hay elementos que se están repitiendo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Primero dices, ¿cuántos elementos tengo? 5 factorial. Y divides para cuántas veces se repitan. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos unos se repiten? 2. Divido para 2 factorial. Por ¿cuántos 2 se repiten? 3. Y por 3 factorial. Y esto es como hallar permutaciones con repetición. Si tengo todos los elementos, pero dentro de estos hay repeticiones. Recuerda, en la parte de arriba pongo el total de la permutación y abajo los grupos, tantos como se repitan. Entonces yo sé que esta permutación se resuelve así. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 2 factorial sería 2 por 1. Y 3 factorial 3 por 2 por 1. De donde se eliminaría, es decir, solo simplifico. Solamente puedo crear 10 grupos diferentes. ¿Por qué tampoco? Porque al haber elementos que se repite, muchos al cambiar de posición, pues te queda absolutamente lo mismo. Es muy utilizado las permutaciones, escúchame bien, con repetición en palabras. Si yo te digo cuántas palabras con o sin sentido puedo realizar con la palabra canela. Bien, tú dices, es cuestión de mover las siglas.
Pero, ¿cuántas palabras tengo? Letras tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial. ¿Hay alguna letra que se repita? Únicamente la A. ¿Cuántas veces? 2. Por lo que divido para 2 factorial. Como ya no hay nada más que se repite, dejo ahí. ¿Cómo se resuelve esta permutación? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y abajo 2 por 1. Sí, esta vez sí nos va a quedar un número un poquito más grande. Tengo que multiplicar 6 por 5, 30, por 4, 120. 120 por 3 y por 2, o 120 por 6, ¿verdad? Puedo escribir 720 palabras con o sin sentido. Fácil, ¿verdad? A esto le vamos a llamar una permutación con repetición. Y recuerda la palabra clave cuando tengo que ocupar todos los elementos para formar grupos. Si se repiten, y esta fórmula del n factorial, si bueno, todos los elementos son completamente diferentes. ¿Y cómo sé cuál usar? Te toca analizar. ¿Se repite o no se repite? Hemos aprendido permutaciones con repetición y permutaciones sin repetición. Fácil, ¿verdad? ¿Quieres hacer un ejemplo más? Por supuesto que sí. Si yo te pido que me digas qué permutación es con y sin repetición. En el primer ejercicio te voy a dar el siguiente caso. Se quiere formar... Se quiere formar códigos con las letras. Primer caso, XPZTU. Y segundo caso, con las letras o vocales A, E, A, P, E, T. ¿Cuántos códigos puedo formar? Voy al primer caso. Al primer lugar veo todas las letras son diferentes. X, P, C, T, U. Códigos diferentes. Todas las letras son diferentes, así que es una permutación directa, donde simplemente hago n factorial. ¿Cuántas letras tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 factorial, que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos queda 5 por 4, 20. 20 por 3, 60 y por 2, 120. A estas alturas ya debes haberte aprendido, porque directo todos los códigos, todas las letras son diferentes. Pero miren esto, quiero formar códigos con estas letras. Sí, tengo 6 letras, 6 factorial, pero tengo la A. ¿Cuántas veces se repite? 2. 2 factorial por. Tengo la E. ¿Cuántas veces se repite? 2. 2 factorial. ¿Se entiende? Un factorial por el número de veces que se repite las letras. Si es que hubiera habido otra E, suponiendo, por decir, solo quiero que veas la diferencia A, E, A, P, E, T, E. ¿Cuántas letras para el código tenemos? 7. ¿Cuántas se repite? Como la A se repite 2 veces, 2 factorial. Como la E se repite 3 veces, 3 factorial. ¿Vemos la diferencia? Y ahora sí, resolvamos los casos. ¿Cuántos códigos puedo hacer con estas letras? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Abajo sería 2 por 1 por 2 por 1. Se elimina. Simplifico. Tal vez está bien. Y ahora multiplico, que sería 6 por 5, 30 por 2, 60 por 2, 120. 120 por 3, 390. ¿Sí? 360. Puedo formar 360 códigos con esos dígitos que me habían dado, con esas letras que me habían dado.
En cambio aquí, veamos. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Para. 2 factorial es 2 por 1. 3 factorial, 3 por 2 por 1. Vamos simplificando. La mitad 1, la mitad 2. 7 por 6, 42. Por 2 y por 5. Me quedaría 420. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo manejar permutaciones con repetición y permutaciones si nada se repite? La clave de permutar es cuando ocupas todos los elementos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer grupos? No te pierdas el próximo video donde veremos variación y combinación.